Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí un nuevo problema relacionado con la cantidad de sustancia química. Esta cuestión es muy interesante por dos razones. Por un lado, nos proporcionan tres sustancias diferentes y nos piden que establezcamos el número de átomos que hay en cada una de ellas. La idea es que a partir de diferentes magnitudes trabajemos el concepto de mol y podamos compararlas las tres para establecer cuál de ellas contiene mayor número de átomos. Empezamos con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Esto implica que aplicando la fórmula que conocemos para determinar su masa molecular estableceremos que tiene una masa molecular de 44 unidades. Fijaros que para poder obtener un mol de dicha sustancia tendríamos que coger una masa molecular de 44 gramos. Es curioso, puesto que la persona que ha creado el problema nos ha proporcionado también como dato real la misma masa molar. Así que ya de entrada sabemos que tenemos un mol de molécula de dióxido de carbono. Pero no obstante nosotros vamos a aplicar el concepto de mol para poderlo resolver. ¿Qué es lo que me piden a mí? Pues que calcule el número de átomos de carbono y oxígeno en total que contiene esta molécula. Y aquí es donde está el gran error de muchos alumnos, ¿vale? Partimos del único dato real que nos han dado de esta molécula, los 44 gramos. Otra cosa es que este dato nos facilite parte del cálculo, porque fijaros, 44 gramos es la masa molar del dióxido de carbono. Es decir, ya nos han dicho que teníamos un mol de dicha sustancia. Pero nosotros tenemos que pasar los moles a moléculas y a partir de las moléculas determinar el número de átomos, porque en realidad lo que estamos determinando es el número de partículas. Nosotros sabemos que un mol de dióxido de carbono contendrá 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono. Y aquí es donde normalmente se comete el error. Fijaros, se termina aquí el problema y os damos el resultado y cometemos y obtenemos un resultado erróneo, puesto que no hemos tenido una cosa muy importante, y es que cada molécula de dióxido de carbono contiene 3 átomos. Esto nos hace obtener un valor para el conjunto total de 1,8 por 10 elevado a 24 átomos de carbono y de oxígeno en esos 44 gramos que nos proporciona. Seguidamente vamos a trabajar con el helio. El helio es un gas monoatómico, ¿vale?, de un gas noble, y nos dicen que está medido en condiciones normales. Por tratarse de un gas monoatómico, su masa atómica siendo de 4 unidades de masa atómica, un mol de helio lo tendremos cuando cojamos 4 gramos de dicho elemento. Y en 4 gramos, que es un mol, tendremos 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de helio. Sin embargo, el dato que nos proporcionan es la magnitud física volumen de gas. Así, nosotros lo primero que tendremos que hacer es, para obtener el número de átomos de helio, será transformar estos litros de helio a moles. ¿Cómo? Pues usando el concepto de volumen molar. Nosotros sabemos que en condiciones normales un mol de helio ocupa un volumen de 22,4 litros. Y una vez que tenemos el dato en moles, nosotros podemos establecer la relación que existe entre un mol de helio y su número de átomos. Así llegaríamos a la conclusión que en 50 litros de gas monoatómico helio tendríamos 1,34 por 10 elevado a 24 átomos de helio. Finalmente, nos dicen que tenemos 0,5 moles de oxígeno. Uno de los grandes errores que se comete cuando se pronuncia la palabra oxígeno es no recordar que el oxígeno gaseoso es una molécula formada por dos átomos y por tanto su masa molecular tendrá un valor de 32 unidades de masa atómica. Y es con este valor con el que nosotros construimos el concepto de mol. Para tener un mol de oxígeno tendremos que coger 32 gramos de dicha sustancia y en estos 32 gramos habrá 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Como a nosotros nos proporcionan 0,5 moles de oxígeno y nosotros tenemos que calcular el número de átomos, en primer lugar el primer paso será establecer la relación entre un mol y las moléculas que obtenemos. Y seguidamente recordar que una molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno. Es muy normal cometer errores con esta sustancia. Así,
Fijaros, obviamente como tenemos medio mol y cada molécula contiene dos átomos, el valor que obtenemos otra vez es el valor correspondiente con un mol, es decir, el número de Avogadro de átomos de oxígeno. Consecuencia, de las tres sustancias, ¿cuál es la que contiene mayor número de moles? Pues hemos visto que hemos obtenido el mayor valor con el dióxido de carbono, que teníamos 1,8 por 10 elevado a 24 átomos. ¿Vale? Me gusta mucho esta cuestión, puesto que trabajamos todos los conceptos relacionados con mol, comparamos diferentes sustancias y sacamos una relación entre ellas. Venga, nos vemos en el siguiente problema. Mucho ánimo y hasta luego.